Josbeli Osuna nació en Venezuela y emigró a Uruguay, donde actualmente es docente y emprendedora. ¿Quieres saber sobre Uruguay, además de emigrar y emprender? Quédate en esta conversa. Sean todos bienvenidos una vez más a Goncalves Blog. Hoy vamos a tener a alguien muy especial, alguien que conozco ya de hace muy buen tiempo y la conozco desde Venezuela. Ella decidió irse a Uruguay y la verdad muy particular porque es un país muy chiquito y al menos no muy sonado. En este caso, yo quiero que te presentes, cuéntame un poco de ti, qué haces allá en Uruguay. Hola, bueno, como tú lo dices, Claudio, nos conocemos hace muchísimos años desde Venezuela y bueno, un placer que me hayas invitado, que me hayas tomado en cuenta. Bueno, me presento, yo soy Josbeli Osuna, no como el cantante, con ese, y soy maestra, ejerzo acá la profesión, pude revalidar al año que llegué, y también tengo un emprendimiento de jugos detox. Eso es muy interesante en realidad, porque yo lo que veo acá es cómo es en este caso, vamos a llevarlo desde el principio, ¿ya? ¿Qué tal fue el inicio? Es decir, ¿por qué decidiste mudarte a Uruguay? ¿Cuál fue lo que te dijo, yo voy a irme para allá? Mira, en realidad fue algo muy gracioso porque en mis planes de migración que salieron así de la nada, en realidad no fue algo que planifiqué con mucha antelación, sino simplemente un día uno de mis hermanos dijo, ya basta, nos tenemos que ir. Y yo, bueno, ¿a dónde nos vamos? Lo más cerca era Colombia, pero era como un puente, ¿no? Y se lo conversé a mi mejor amigo, a uno de mis mejores amigos, y le dije, te tengo que contar algo. Decidí irme del país. Y él, yo también te tengo que contar algo, también. Y yo, sí, ¿para dónde te vas? Él me dijo, bueno, estoy entre Argentina y Uruguay. Y yo, Uruguay. Y yo, ok. Y lo único que le dije fue, bueno, para donde tú te vayas, yo me voy. La verdad, sí, la verdad, conocí Argentina, sí, de Uruguay, lo que nos enseñan en la escuela, no tenía conocimiento de nada. Igual lo que Y yo en sé, realidad, ya conocí de Chile. algo así, ¿no? Como que, no sé, Pero ¿cuál fue tu primera impresión llegaste. de Uruguay? Es decir, cuando llegaste allá, qué tal te pareció? Porque es muy distinto, obviamente, a Venezuela. Totalmente. En realidad, lo primero que vi, que me llamó mucho la atención es que yo decía, wow, pero la gente siempre está así tan calmada. Caminaban, sentía que todo era como muy lento, ¿no? Era como que todo muy lento, ibas a todos los lugares y todo te queda, llegabas en 5 minutos. Eh, Por ejemplo, tú me estás en parece. Montevideo, ¿no? Yo estoy en Montevideo, sí, en la capital de Uruguay. ¿Y qué tal es? ¿Es como un pueblito? ¿Es muy chiquito? Es decir, ¿cómo tú lo ves? En comparación, en cuanto al mapa, es uno de los departamentos más pequeños, sí, pero es donde está la mayor población, ¿no? No es como un pueblo, que pareciera un pueblo, no. En realidad es hermoso. Me encanta la parte, nosotros estamos rodeados por todo lo que es el Río de la Plata. Entonces hay una costa inmensa, todo lo que es la Rambla, que es espectacular. Los atardeceres para mí es una de las cosas que más me gusta de Uruguay, son esos atardeceres que son bellísimos, de verdad no tienen desperdicio. Eh, Me parece que hay un contraste entre lo moderno, que si bien se ve que está avanzando, que está progresando, están haciendo muchas edificaciones, pero todavía conservan muchas estructuras, digamos, de la colonia, ¿no? Perfecto. Eh, Pero algo muy curioso, en este caso, para hacer el trámite o el tema de papeles, ¿qué te pidieron? ¿O qué es lo que se necesita actualmente para ello? Mira, para el proceso ahora cambió un poco, ¿no? Cuando yo llegué, se hacía todo por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Se solicitaba una cita. En mi caso, en mi experiencia, el proceso fue bastante rápido. Yo ya me vine con la cita para el Ministerio de Relaciones Exteriores. Después que tienes esa cita, comienza lo que es la residencia, te dan para sacar una cédula donde dice que tu residencia está en trámite. Ya con eso estás legal en el país y puedes comenzar a trabajar. En mi experiencia, en 4 meses me aprobaron la residencia y ahí tienes que sacar una nueva cédula, un nuevo documento de identidad y te dice por detrás que es la residencia permanente, que es un documento que tienes que renovar cada 3 meses. Ahora cambió un poco ese proceso, ya no se hace por el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino ahora se hace por migración. Y está demorando mucho más las citas. Yo hace poco fui a renovar, ahora inclusive para la renovación de la cédula, te piden los movimientos migratorios. Y yo fui la semana pasada y escuché varias personas que fueron por lo de la cita y tienen una espera hasta marzo del año que viene, nos están dando turnos. Wow, de verdad, son muchos, es decir, quizás un tanto más de tiempo de lo que antes era, pero igual, Muchísimo. pero igual todavía creo que se puede. Por ejemplo, personas que Sí. quieran ir legalmente, obviamente, a Uruguay, es viable. Sí, sí, el proceso acá es súper sencillo, es súper rápido. De hecho, me parece que están abiertos a los migrantes en ese aspecto, porque aparte la documentación es sencilla, son 3 o 4 documentos de la partida de nacimiento, los antecedentes penales. ¿Ah? Es básicamente lo que te pide un documento de identidad, que puede ser la cédula si perteneces al Mercosur o el pasaporte. En realidad es sumamente sencillo. Me gusta de verdad porque tiene bastante sencillo, o es bastante sencillo en comparación a otros lugares y por lo menos al parecer hay un camino para lograr entonces estar legal. ¿Se puede conseguir trabajo? ¿Hay bastante trabajo? ¿Qué tal Uruguay con el tema de trabajo? Mira, en temas de empleo va a variar de acuerdo a la profesión. ¿Sí? A veces no es fácil, depende del rubro. Aquí lo que sí tiene mucha salida es la tecnología. ¿Ah? Los profesionales en ingenieros en informática tienen mucha salida acá, hay mucho empleo. ¿Ah? Después, es un país caro, Igual con entonces, todo, uno dice gano, pero ya tú por lo menos has viajado a Argentina y quizás has viajado a Colombia, en este caso, Argentina, más o Brasil, menos cuán caro Colombia. podría ser. Mira, de los lugares donde he viajado, este es el país más caro en cuanto a la comida, al transporte. ¿Ah? Si bien la salud y la educación es gratuita, el costo de vida es elevado, los alquileres, todo va a depender, por supuesto, de acuerdo a la zona donde tú estés, ¿no? Pero también en comparación con el sueldo, ¿no? El sueldo mínimo ahora acá está rondando en unos eh, $500, menos de $500, me parece, Un que tanto está por menos. ahí. Pero las personas Sí. generalmente ganan eso, es decir, ganan $500, vamos a suponerlo. Si De, ganan ese mínimo o ganan un poco más. Normalmente ganan un poco más. Por supuesto que hay personas que ganan el mínimo, eso sin duda. Pero si eres profesional, por supuesto vas a ganar muchísimo más. O en otro rubro, conozco personas que trabajan en almacenes y ganan muchísimo más que eso, ¿no? Ganan Ganan, no 500 sé, capaz similar así. $700, pero el alquiler, el costo de vida, si te pones a sumar, para una familia, por ejemplo, ¿no? Ujú. Si trabaja una sola persona, es un Te lo poco veo un poco complicado. complicado.
poco complejo. Sí, igual en mi caso, que soy profesional, ejerzo, obviamente no gano sueldo mínimo, gano un poco más. Ujú. No estoy, no Tan apretada, siento, pero tampoco tan holgada. exacto, no me queda para despilfarrar, Pero te pero alcanza para vivir tampoco. Me decentemente alcanza y para para ahorrar vivir, algunas. me alcanza para ahorrar en algunas ocasiones, a veces sí, a veces no, pero bueno, digamos que puedo vivir, pago los gastos que no son menores y me doy mis gustos. No gustazos, pero capaz una salida, comprarme alguna ropa, no sé, ¿no? Está bien, en este caso también hablábamos de algo que es digamos que la aceptación de los inmigrantes en Uruguay. En este momento, ¿cómo tú describes el tema de xenofobia, si esto existe, si hay discriminación con respecto a los inmigrantes? Mira, es un país bastante abierto porque aparte es un país de migrantes. Uruguay es un país de migrantes. Entonces, yo particularmente creo que una sola vez me sentí, digamos, discriminada, pero mm, fue algo como tonto, ¿no? Ujú. Y era una persona mayor, no sé, fue como rara la Algo sí me pasó situación, en pero en Chile. realidad sí, fue como una sola vez hace como 3 años que incluso llegué a mi trabajo y llegué contando la experiencia porque dije, wow, qué horrible, primera vez que me pasa esto. Ya, la verdad que ni me acuerdo qué fue lo que me pasó, pero después son muy abiertos. A los venezolanos acá nos tienen una alta estima, de verdad que nos tienen como personas profesionales, personas educadas, personas emprendedoras. ¿Ah? Acá viene mucho cubano y dominicano también, ¿no? Este, y venezolano. Bueno, y ahora los argentinos, por la situación de Argentina. ¿También te Somos vas como con los los chilenos grupos. o no? No he visto tantos. Acá en En Montevideo. Montevideo sí. Eh, sí, lo que es en el norte, sí, hay mucho flujo de brasileños. Pero acá no he visto tanto. Yo no he visto, Es decir, no tú quiere también decir que como. no haya. Ya, Exacto, no quiere decir que no haya. ya. Yo estoy más rodeada y yo trabajo, de hecho, en la zona donde yo trabajo, que es digamos, el casco histórico. Ujú. eh, estoy más rodeada de dominicanos, de cubanos, ¿no? Entonces, como que lo que más veo. Pero xenofobia, como tal, siempre hay, no podemos Ujú. decir que no, hay en todos lados, pero no es algo que muy pocas personas conozco. Creo que una sola persona me dijo que se sintió que la trataron mal, que la discriminaron, y conozco muchas personas. De Ya, verdad que no, al contrario. en ese caso nada en particular, digamos, con respecto a ese tema. Digamos que también el trato es similar entonces al que recibimos los venezolanos en Argentina. Lo otro que yo te quiero preguntar y que me parece sumamente interesante, al menos curioso, creo que muchas personas en un principio, de hecho, hablaba con Ali, un chico que conocí en Chile, y ella tiene la nacionalidad chilena. Es el primer video, al menos de esta serie de videos. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿qué posibilidad hay para ti obtener la nacionalidad uruguaya? ¿Eso es posible? Mira, ¿Necesitas algún requisito? ¿Cómo es ese tema? la nacionalidad como tal, nosotros podemos obtener la ciudadanía. Ok. ¿Sí? La ciudadanía te la pueden obtener, puedes comenzar el proceso a partir de los 3 años si formaste una familia acá en Uruguay. Si no formaste familia, como es mi caso, a partir de los 5 años. A partir de los 5 años puedes comenzar el proceso, que fue lo que yo hice el año pasado. Eh, Cambió un poco, Vamos bien, lo vamos bien. haces, Eso. lo haces el año pasado ibas a la Corte Electoral directamente, comenzabas con el trámite, llevabas una serie de requisitos que ellos te pedían, ellos te dan una hoja, tienes que llevar testigos que no sean tus jefes, 2 testigos, tienes que llevar los movimientos migratorios,
Y ellos te daban ahí una audiencia, verificaban la documentación, luego te daban una audiencia para una fecha, iban, volvían a verificar la documentación, ¿no? Yo, ¿qué pasó? Justo ahí en ese interín cambió todo, yo no pude comenzar y ahora es por cita, por turno, hay que sacar turnos que se sacan todos los lunes a las 10 de la mañana en la página de la Corte Electoral. Un fracaso total, tengo 4 meses entrando todos los lunes a las 10 de la mañana y nunca hay turno acá en Montevideo. Lo puedes hacer también en otro departamento, pero eso implicaría que cuando te toque la audiencia tengas que movilizarte a otro departamento con los testigos y bueno, sabemos que es más complicado, ¿no? Parece El un tanto más complicado proceso esta parte. es más complicado, sí. Tengo uno de mis amigos que sí logró hacerlo, uno de ellos hizo todo hace la semana pasada, le llegó un mail de que eh, le habían concedido la ciudadanía. Se la concedieron en menos de... Él empezó el año pasado, duró un año en el proceso aproximadamente. Es más o menos lo que siempre nosotros habíamos leído y otras personas que ya tenían más tiempo nos habían comentado que es lo que tarda, entre 1 o 2 años. Un año Pero en realidad. se puede obtener. Es decir, un año No, un poco. se puede obtener. Perfecto. Ahora, hablando y pasando a un tema que creo que nos interesa bastante, es aquellos que queremos emprender o que queremos tener un futuro con respecto al tema de emprendimiento. ¿Qué tal te ha ido con el tema de emprendimiento? ¿Crees que es posible? ¿Qué facilidades hay, por lo menos en Uruguay? ¿Cómo ves ese mundo? Al ser un país tan pequeño, hay buena población para emprender, muchos locales. Cuéntame todo sobre ello. Bien, bueno, eh, al ser un país tan pequeño hay que ver bien en qué rubro vas a emprender, porque digamos que ya está todo lo que necesitas y por dos, por tres o por cuatro. Eh, pero sí se puede, por supuesto. Pero crees En que, mi caso, pero crees que, sí. es decir, es pequeño, sí se puede emprender, pero en el caso tuyo, ¿cómo iniciaste? Mira, sí se puede emprender, por supuesto. Todo depende de primero qué rubro que quieras, qué tanto quieras formalizarte. En nuestro caso, como nosotros comenzamos este proyecto, porque no estoy sola en este proyecto, eh, lo comenzamos como un extra de nuestros trabajos. ¿Ah? Pero la idea ahora es el legalizarnos para que este sea irnos de lleno con esto, ¿no? Puedes hacerlo, aquí hay muchos lugares, muchos venezolanos en realidad, que son las personas que más conozco, que sé que han emprendido, lo han hecho y han formalizado sus negocios. Ahora, hace un año, se formó la Cámara Venezolana Uruguaya de Emprendedores y Profesionales, ¿tá? Que es creada por venezolanos para ayudarnos entre todos. Tú pagas, te puedes asociar, pagas una membresía que es súper económica y entonces allí tienes beneficios eh, con los mismos negocios de todos los venezolanos, todas las personas que estén allí y también por allí, ellos hace poco nosotros fuimos un conversatorio sobre qué necesitábamos en la parte jurídica para formalizarnos, porque está bueno siempre asesorarse con alguien que sepa, que te guíe, ¿no? Porque a veces tenemos muchos tropiezos, pero es porque no vamos con las personas indicadas. ¿Cuál crees, Porque hay que ¿Cuál crees que es la satisfacción más grande que te ha dado tu negocio hasta ahora? Porque tienes más o menos un año con él, ¿no? más, Más. en realidad, sí, 2 años y poco, pero en realidad en este último tiempo es que vimos como un boom
pum para arriba, como dicen acá. Entonces, bueno, estamos tratando de sacarle el máximo lo que podamos. Para mí es súper gratificante Ujú. porque primero que es algo mío, que es algo nuestro, nosotros somos los que decidimos, bueno, vamos a trabajar un domingo, un sábado, un lunes es feriado, bueno, no trabajamos nuestros trabajos formales, vamos a meterle acá con todo, arreglamos nuestros tiempos, eso para mí es súper valioso, ¿no? Que tú mismo puedas decir, bueno, hoy me voy a dedicar todo el día a esto o me voy a una plaza y desde ahí trabajo. Es como que bastante gratificante eso, no tener que darle explicaciones a otra persona. Genial. En este caso, ¿qué recomendación tú le darías a alguien que quiere emprender allá en Uruguay o que por lo menos quiere acercarse e emigrar a este país? Mira, si quiere emprender, lo primero es que lo haga, ¿sí? O sea, que no lo piense mucho, sí que planifique, que haga un estudio qué es lo que quiere. Lo primero para mí sería la perseverancia, porque nada se logra de la noche a la mañana, ¿no? Y que, bueno, es importante consultar con las personas que sepan. No necesariamente tienes que pagarle a alguien para que te asesore, pero sí buscar, no sé, capaz con algún conocido, preguntar, ¿no? Como siempre tener esa chispa de preguntar, bueno, ¿y cómo hago? Y ahora después, ¿qué sigue? ¿Y qué pasa si no? ¿Y qué pasa si sí? ¿No? Es como un poco eso. Lo que más te gusta de Uruguay y quizás lo que menos te gusta. A ver, lo que más me gusta ahora que he tenido la oportunidad de ir a visitar a mi familia a otros lugares, me gusta esta tranquilidad que hablaba al principio, que fue como que lo que esto es como Lo lento. que te impactó. Eh, sí, y ahora eso me gusta. Cuando he ido a otras ciudades grandes, es como que me quiero regresar a mi casa, quiero mi tranquilidad, quiero esa tranquilidad, ¿no? Eso me encanta, Y me algo que fascina no, de quizás Uruguay. que no te guste tanto. A ver, ¿qué te podría Yo, decir? menos que he estado en Dinamarca, y también he estado en Portugal. A Portugal, yo por lo menos no le encontré muchas cosas que no me gustaron porque tiene un clima muy normal. Si está como justo en el medio, por así decirlo, y no está ni tan frío ni tan calor. Pero Dinamarca, por lo menos, Dios mío, cuando oscurece a las 3 de la tarde, yo me quiero morir en ese momento porque es que 3 de la tarde, imagínate, tú trabajas y si trabajas en un horario más nocturno, es decir, te despiertas y está de día. Que quizás para ti en este caso no te gusta tanto de Uruguay. Wow, que como y capaz va por esa línea, el invierno, Ujú. esos días, pero el invierno cuando están esos días grises, ¿no? Esos días oscuros, que te despiertan, bueno, me pasa mucho en el invierno eso que tú dices que 8 de la mañana, 7 de la mañana recién está amaneciendo. Yo salgo del trabajo a las 6 de la tarde y el invierno es como si estuviera de noche y es como que, ay, qué triste, ya voy a dormir, ¿no? Entonces, eso no me gusta. Amo esta época ahora donde estamos, la primavera, que se viene el verano, eso también me encanta, es otra cosa que digo que me encanta, porque los Playa. días se prestan para salir, hacer actividades, playas, o sea, que amo la playa, es como, tengo una fascinación con la playa, pero eso, el invierno, esos días grises, lluviosos, como que, Por último, no, no. a ver. Yo quiero saber qué tal te va con el tema. En este caso ya hablamos un poco del negocio, pero quiero saber exactamente de qué es el negocio. Es decir, para que me des un poquito más idea de qué es lo que ofreces. Entonces también, una vez que me digas de qué es el negocio, quisiera también que me comentaras cómo ves ese negocio de aquí a un año o 2 años. Mira, preparamos jugos detos que van empacados al vacío, prontos para licuar.
Son frutas y verduras que están empacadas al vacío, prontos para licuar, y están congelados. ¿Ya? La idea de eso, tenemos 3 presentaciones: el antioxidante, el desintoxicante y el energético. Y la idea, bueno, es consumir un jugo detox diario. Nada, no es una moda, no es algo de moda, no es una dieta, es simplemente un acompañamiento a tu alimentación. Hay personas que les encanta tomar jugos, pero no tienen el tiempo para todas las mañanas prepararse, ¿no? Cortar, picar, licuar, todo eso, no tienen el tiempo para hacerlo. Entonces, bueno, esta es la solución práctica. Pero ¿para qué te sirve? Es decir, ¿en qué te da en este caso? Mira, las 3 presentaciones tienes el desintoxicante, que es nuestro producto estrella, digámoslo así, que te ayuda a desinflamar y deshinchar. Te ayuda a movilizar el intestino si tienes problemas para movilizar, te limpia, es bastante versátil. En cuanto a eso, que se consume uno diario, de preferencia en ayunas. ¿Ah? Después tenemos las otras 2 presentaciones: el energético, que es como que, bueno, te da más energía si vas a hacer ejercicio, te lo puedes tomar también como merienda, porque es una combinación, digamos, para los venezolanos, que sabemos, tiene un poco 3 en 1, ¿no? Porque tiene, sí, más otros ingredientes, pero los principales son esos 3: naranja, remolacha, zanahoria, que te da full energía, y después el antioxidante, que te ayuda un poco, por los ingredientes que tiene, te ayuda un poco con lo que es, bueno, el crecimiento de las uñas, el cabello, mejorar el aspecto de la piel. ¿Ah? Vitamina D, no, principalmente. Exacto. ¿Me puedes dar el Instagram y las redes sociales o a través de dónde tú vendes este producto? Por supuesto. Bueno, tenemos una página web, ¿sí? Que se llama www.detoxtimeuy.com. Las redes sociales, en Instagram, detoxtime, detoxtime uy, piso, ¿tá? Y en TikTok, @detoxtime uy. Perfecto. Todo termina en uy. Todo termina en uy de Uruguay. Ya, perfecto. Pero me encanta. En realidad esto quiere decir que a través de todo este tiempo has logrado avanzar bastante con respecto a varios temas. Por en menos has emprendido, encontraste con respecto a tu profesión algo para hacer. También entonces me has comentado que te ha gustado bastante Uruguay, ofrece bastante tranquilidad. Hablamos sobre el tema de que también hay una situación de que es muy abierto con respecto a los inmigrantes. Parece de verdad un lugar bastante bonito y que la verdad me encantaría visitar quizás en algún momento, espero sea pronto. De momento, yo creo que quiero que tú me digas entonces últimas cositas. Es decir, ¿qué de todo esto es lo que, es decir, de todo este proceso, de todo lo que hemos hablado, cuál ha sido la cosa que tú más has aprendido? He aprendido que podemos hacer todo lo que querramos, ¿no? Que no hay, en realidad no hay un piso, hay un piso, pero no hay este límite. Me encanta ver esta faceta de que hacer otras cosas, visualizar como todo el panorama, no quedarnos solo con una cosa, y que bueno, que donde estemos, para donde vayamos, podemos hacer lo que querramos. Yo la verdad que creo que no soy la misma persona que hace 5 años, cuando llegué acá a Uruguay. He cambiado muchísimo, muchísimo mi manera de pensar, pero siempre como que para mejor y para más, ¿no? Siempre visualizándome en lo que quiero. Perfecto. De verdad, yo creo que todos hemos cambiado y sobre todo cuando inmigramos conseguimos, digamos, ver las cosas desde otra perspectiva. Yo también, entonces, con esto ya quisiera ya cerrar la entrevista. La verdad, muchas gracias por brindarme esta oportunidad.
de brindarme la oportunidad de conocer tu historia, no solo a mí, sino a las personas que me siguen a través de este canal Goncalves Blog. No se olviden de darle like, de comentar y de seguir. De momento, Jonke, de verdad, muchas gracias. Y como siempre digo, será hasta la próxima ocasión. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Gracias a ti, Claudio, por la invitación. De nada. Ahí. Ahí te paramos, de momento.